Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shaira, para quienes no me conocen, y para los que ya me conocen, bienvenidos otra vez a este espacio. Como se pudieron dar cuenta por el título de este video, en el día de hoy vamos a conversar acerca de una cosa que muchas personas se preguntan con respecto a los testigos de Jehová. ¿Por qué no celebran fiestas de cumpleaños? La mayoría de las personas que han oído hablar de los testigos de Jehová, esta es una de las primeras cosas de las cuales se enteran. Sin embargo, no saben la razón, así que en esta oportunidad yo se lo voy a explicar. Vamos a empezar. Bien, los testigos de Jehová son conocidos por no celebrar la mayoría de las fiestas que el resto de las personas celebran, como por ejemplo la Navidad, el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Amor y la Amistad, etc. En esta ocasión que vamos a hablar acerca de un tipo de celebración en específico, que es la celebración de cumpleaños, es importante hablar acerca de que todo se trata básicamente de lo que ellos interpretan de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos se basan en algunas cosas puntuales que ocurrieron en el pasado y se encuentran registrados tanto en las escrituras hebreo-arameas como en las escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento, como les llaman también. Una de ellas es la que se encuentra en el relato de Génesis capítulo 40 al 43. Les recomiendo que pausen el video, busquen estos capítulos, lo lean completo para que comprendan el contexto. Siempre es mejor leer un poquito adelante y un poquito después para entender el contexto y no simplemente el texto, porque así pues no se abarca mucho. Pues en este capítulo, en estos capítulos se habla acerca de lo que ocurrió con Moisés cuando estaba en la cárcel en Egipto y él interpretó unos sueños de Faraón. Días después asesinaron al copero. ¿Qué día fue? El día del cumpleaños del Faraón. Era costumbre en aquel tiempo que el Faraón, que era considerado, aparte de gobernante, un enviado de Dios, era como Dios en la tierra para los egipcios en esa época. Entonces, el día de su nacimiento era celebrado como una fiesta. Lo que significa que las personas comunes y corrientes en esa época no tenían la costumbre de celebrar sus propios cumpleaños. Pero en el caso del Faraón, esto era una tradición y se hacía como una gran celebración. Es por esto que hacían cosas importantes, cosas llamativas, como por ejemplo en esa ocasión que se mandó a asesinar a una persona. No significa que haya sido la única vez o tampoco significa que lo haya hecho siempre en cada uno de sus cumpleaños, pero este es el único relato de esa época que se encuentra registrado en la Biblia con respecto a eso. Otro ejemplo que ellos utilizan es el que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 14, en donde luego de una fiesta que tuvo Herodes, que también era un gobernante, una chica que danzó y lo agradó mucho, él le dijo que le daría lo que ella quisiera por lo contento que lo había dejado, a él y a sus asistentes, sus invitados. Y cuando la chica preguntó a su mamá, le pidieron la cabeza de Juan y pues todos saben, Juan fue decapitado por esto en ese día de esa fiesta de cumpleaños. Esos son los dos únicos relatos que se encuentran en la Biblia acerca de la celebración de cumpleaños. Y son los que ellos utilizan para colocar la fiesta de cumpleaños en una posición negativa. Cabe mencionar otra vez que, como ya había dicho con respecto al Faraón, Herodes también era un gobernante, no era una fiesta que era típica de las personas comunes y corrientes, tampoco ya más adelante en la época de Herodes, la época de Jesús. No era una fiesta típica y tampoco era común entre los judíos. Otra razón que ellos tienen para no celebrar los cumpleaños es que ellos indican que la única celebración que realmente se les mandó a ellos a celebrar fue el propio Jesucristo,
cuando él dijo en lo que se encuentra registrado en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 17 al 20, en donde se habla acerca de cómo debían de seguir conmemorando su muerte. Pero ¿quiere decir esto realmente que las fiestas de cumpleaños sean malas? ¿Sean completamente inadecuadas para una persona cristiana? En su página web, los Testigos de Jehová tienen en la sección de preguntas y respuestas el siguiente tema acerca de por qué no celebran los Testigos de Jehová las fiestas de cumpleaños. Ellos dan 4 razones para ello. La primera razón que dan es que las celebraciones de cumpleaños tienen origen pagano, se basan en la astrología, en el ocultismo y todas esas cosas que son despreciables a la vista de Dios. Pero también reconocen que no está prohibido directamente para los Testigos de Jehová celebrar las fiestas de cumpleaños porque eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Y lo curioso de todo esto es que si ellos mismos admiten que no está prohibido, ¿por qué una persona que decida personalmente celebrarlo? En realidad no he conocido a nadie, pero entiendo que esto es realmente porque, como ya venía diciendo, si una persona decide celebrar su cumpleaños o el de un hijo o el de un familiar o amigo, las consecuencias que esa persona podría tener dentro de la congregación son negativas. Esa persona podría incluso recibir algún tipo de disciplina por haber celebrado o haber participado en una fiesta de cumpleaños. Otra cosa que también he pensado mucho es que una de las razones que tienen es que tiene origen pagano. Bien, eso es cierto. La fiesta de cumpleaños tienen un origen pagano y los Testigos de Jehová, que realmente son bien supersticiosos con estas cosas que tienen, estas costumbres que tienen origen pagano y que han sobrevivido hasta nuestros días a pesar de que tienen siglos y siglos de antigüedad. Ellos tratan y predican que tratan de abstenerse de costumbres que tengan este origen. Como por ejemplo cuando celebran una boda, no llevan a cabo costumbres como brindar y chocar las copas porque esto tiene su origen en espantar a los espíritus, o como tirar el ramo al azar y así desearle a otra persona la buena fortuna de casarse. Estas son cosas que ellos no hacen porque consideran y han investigado sus orígenes y entienden que no tiene nada que ver con un tipo de costumbre que tenga que llevar un cristiano, en este caso un testigo de Jehová. Pero hay otras costumbres de origen pagano que ellos obvian totalmente y sí participan de ellas, como por ejemplo dentro de las mismas bodas, ellos intercambian anillos. Al igual que la mayoría de las personas alrededor del mundo. Sin embargo, esto también tiene origen pagano, pero la gran pregunta es, ¿por qué hacen eso y los demás no? Otra cosa que podemos reflexionar con respecto a este tema es, ¿cómo celebran las personas las fiestas de cumpleaños en la actualidad? ¿Cómo lo celebran la mayoría de las familias? Cuando una familia recibe un bebito, la alegría es inmensa y muchos padres esperan durante todo el primer año de vida de ese niño para poder celebrar al momento de cumplir un año la enorme felicidad que tuvieron el día que ese hijo o hija llegó a este mundo. En realidad, ninguna de las personas que hasta donde yo tengo entendido, no lo he escuchado realmente, que alguien se detenga a pensar en otras cosas más que su intención real al momento de celebrar esta fiesta. Y yo particularmente no lo veo con una, claro, es decisión, entiendo que es decisión personal de cada quien si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero si me tienen que preguntar a mí, y como esto se basa en mi experiencia, mi forma de pensar, tengo que decir que actualmente yo siento que pues es muchísimo más importante la alegría de
pues celebrar la vida de esa persona que está a tu lado, muchísimo más importante que el origen que haya tenido la fiesta, porque al día de hoy nadie la celebra por esos motivos que tenían en la antigüedad. Aparte que es una celebración común de cualquier persona y no se limita simplemente a reyes y gobernantes, sino que cada quien puede hacerlo y celebrarlo, lo cual lo veo como muy positivo. Funciona para unir personas, para que otras personas le demuestren a esa persona festejada su cariño, su amor, la cercanía que tienen con él o con ella. Otra cosa, si nos ponemos a pensar en los niños, nuestros niños en edad de ir a la escuela, es muy común que cuando un compañerito tiene su cumpleaños vaya el papá, la mamá o algunos familiares a llevar un pastel o quizá alguna bebida, algo pequeño, o realmente organicen una fiesta en el salón de clase, en donde todos los compañeritos están invitados, por supuesto. Imagínense, deténganse a pensar un momento, ¿cómo se siente realmente ese niño que es testigo de Jehová, que está ahí conviviendo, compartiendo con sus compañeritos de clase, que está en formación, en crecimiento, desarrollando sus habilidades sociales y de integración e interacción en la sociedad? Póngase en ese lugar de preguntarse en algún momento cómo se siente ese niño en ese momento cuando entiende que sí, comparte con sus compañeritos, parte un pedazo de pastel, se lo come, lo acepta o bebe refresco o lo que sea, sintiendo que si lo hace va a enojarse Dios con él, va a desagradar a Dios. Y tengo que decir, yo sé que muchas personas me van a escribir que no es así. Y de hecho, el artículo de la sección de preguntas y respuestas de la web de los Testigos de Jehová que les mencioné hace rato, explica al final y pone el ejemplo de algunos niños testigos de Jehová en donde dicen que en realidad ellos no se sienten afectados, ellos no les hace falta, no se sienten tristes. Si me lo preguntan a mí, ¿qué digo? Yo diría directamente esto es mentira. ¿Por qué? Porque yo sí recuerdo cuando yo tuve esas experiencias, cuando yo era una niña y honestamente yo veía como los niños de mi colegio, los otros niños que estudiaban conmigo, recibían su agasajo, su festejo por su cumpleaños y a mí nadie me felicitaba ni siquiera. Y son cosas que para un niño pequeño son difíciles de entender y pues yo creo que le forman un punto, le puede formar al niño una idea equivocada acerca de lo que es un Dios de amor, porque en realidad, ¿qué tiene que ver esto con la creencia en Dios o con agradarle? Y por cierto, no se me puede escapar comentarle que al igual que los Testigos de Jehová, como ya yo mencioné en aquel video en el cual hablé de todos los cambios de doctrinas y también del video de las nuevas luces y los cambios en la profecía y todos esos ajustes que ellos han hecho a lo largo de sus años, tengo que mencionar que también celebraban fiesta de cumpleaños. Al principio no lo veían como nada malo, hasta que en algún momento decidieron no celebrarlas más y a partir de ese momento sí es algo que merece una disciplina en el caso de que un testigo de Jehová lo celebre. Así que lo que dice ese artículo, no sé si les coloqué el fragmento en donde dicen que no está prohibido, pues es incorrecto porque realmente sí, es una prohibición. Los testigos de Jehová no deben celebrar fiesta de cumpleaños o se atienen a las consecuencias. Señores, finalmente yo no quería extenderme mucho con este video porque sé que hay temas que están sobre el tapete que son muchísimos más de prioridad, pero me vino a la mente este tema y quería compartírselos. Por si alguien me pregunta, ¿celebro yo cumpleaños infantiles en mi casa? La respuesta es sí. Todos y cada uno desde el principio yo lo celebro. Yo no puedo dejar pasar la alegría que a mí me produce el haberme convertido en mamá y la felicidad que me da de ver cómo crece y cómo cada año pues nos sigue bendiciendo con su presencia. Así que para mí esto es importante. No siento que estoy ofendiendo a Jehová con eso, aunque los testigos de Jehová piensen que sí, yo no lo pienso.
he tomado la decisión de que yo sí voy a celebrar esta fiesta, y eso es muy personal. Así que yo en esta ocasión me despido de ustedes. Me gustaría saber si este tema ha sido de su interés o si algún otro tema sobre festividades les interesa y quieren que haga un video sobre eso, pues díganmelo, que yo lo voy a poner en mi listado para prepararlo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Bye.